vamos a hablar del BM Growth. Lo vamos a hacer con Juan Sáenz de los Terreros, socio fundador de Udecta Corporate, que está aquí conmigo. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Leticia. Y también, pero de manera virtual o telemática, está Juan Andrés Romero, presidente y CEO de Clerp. Buenos días, Juan Andrés. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, para hacer un poco una presentación, para que nuestros espectadores sepan con quién vamos a hablar, Udecta es un vehículo de capital privado que se centra en compañías cotizadas precisamente en el BM Growth, y también acompañáis o preparáis el salto de la pyme a empresa cotizada. Y luego, por otro lado, Clerp, Juan Andrés, es una de esas empresas, ¿no?, que cotizan en el BM Growth. Así que os voy a ir haciendo preguntas a uno y a otro. Os voy a pedir también que interrumpáis cuando queráis, que si queréis aportar algo a lo que está diciendo uno de los dos, sentíos libres. Quiero decir, que esto no sea, ¿sabes?, una cosa así muy robótica de te pregunto a ti y contestas luego el siguiente, sino que esto es una charla entre todos, entre amigos, una charla interesante, pero una charla al fin y al cabo, ¿vale? Perfecto. Bueno, Muy bien. pues voy a empezar por Juan. Para hablar del BM Growth. Hace unas semanas se cambió el límite de capitalización de las empresas en expansión. ¿Cuál es el nuevo límite de capitalización en el BM Growth para esas empresas en expansión? Pues, como dices, hace nada, a mediados de noviembre se cambió el límite de capitalización, que anteriormente estaba situado en los 500 millones de euros de capitalización de tamaño de compañía, y ahora se ha subido ese límite a 1.000 millones de euros de capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier compañía que supere ese límite, los 1.000 millones de capitalización, deberá dejar el BM Growth. ¿Qué es lo que suelen hacer estas compañías cuando superan ese límite? Ya hemos tenido con el anterior límite algunas compañías perdonad, que han superado ese límite y que han pasado, lo normal es que pasen del BM Growth a la bolsa o el mercado continuo. Entonces, cuando pasan esos 1.000 millones, están de manera obligada a dejar el BM Growth, y como digo, lo normal es que den el salto a la bolsa de los mayores, al mercado continuo, pero eso no es un límite tampoco obligatorio en el sentido de que todas las compañías, hasta que no lleguen a 1.000 millones de capitalización, tengan que dar el salto. Es un límite obligado al superarlo, pero que cualquier compañía, de manera voluntaria, cuando tengan un tamaño importante y crean que puedan dar el salto, podrán dar el salto al mercado continuo sin ningún tipo de problema, pero el límite ahora mismo ya está en 1.000 millones de capitalización. Juan Andrés, vosotros en Clerp os mantenéis, ¿no?, en el BM Growth. Sí, de momento sí, nos falta mucho para los 1.000 millones, aunque nos cartamos. Bueno, os quería preguntar cuál es el balance que hacéis de un año como este 2020, que ha sido complejo y complicado. Bueno, sí, la verdad que ha sido un año especial, llamémoslo especial. Yo creo que las dificultades lo único que hacen es demostrarnos dónde está nuestra debilidad para enseñarnos por dónde hay que actuar. Sí que ha sido un año difícil. Cuando se declara la pandemia en España, nosotros en España teníamos muy poquita actividad y nos vimos un poquito desde la barrera al principio, pero a medida que se fue extendiendo y se fueron decretando el cierre de fronteras en prácticamente todos los países en los que trabajamos, pues nos dimos cuenta de algunas de esas debilidades que teníamos, que eran fortalezas antes del COVID y de repente se convierten en debilidades, como el hecho de la enorme movilidad que teníamos nosotros con el personal, pues nos lleva a buscar otras formas de controlar las filiales, de controlar los proyectos, y bueno, pues nos ha servido para aprender, entre otras cosas. No podemos quejarnos de esa parte. Y bueno, a nivel de interno, un año difícil en la toma de decisiones. Cuando se abren instrumentos como el tema de los ERTE, pues hubo un debate interno sobre si acogernos al ERTE o no acogernos al ERTE. La decisión fue bastante unánime por parte de la dirección y decidimos que no se iba a hacer ERTE. Íbamos a redirigir todo el recurso humano hacia proyectos de I+D que estaban previstos desarrollar en un par de años, pues acelerar todo lo que pudiéramos en la parte de I+D y no tirar por tierra todo el trabajo que se había hecho en la formación del equipo, que nos parece esencial. Y bueno, y básicamente la premisa es lo que le he dicho ya en alguna ocasión, ¿no? El capitán del barco está para llevar el barco a puerto seguro, no para tirar a la tripulación por la borda. Así que la decisión fue mantener el equipo. Creo que ha salido muy bien, porque al final se ha acelerado mucho el tema de la innovación. Esa innovación que estamos desarrollando nos está permitiendo explorar nuevos modelos de negocio. El equipo está tranquilo, está motivado, que es fundamental para la etapa que viene ahora, que es la de reconstruir el proyecto.
Y bueno, estamos contentos porque Juan, el segundo perdona, semestre... perdonar que os Sí, corte, sí, sí, es por, adelante, por favor. por situar, que yo es que os conozco evidentemente muy bien, pero es por situar un poco a la gente y decir un poquito qué es Cler y qué hacéis para situar a la gente y luego entrar en alguna pregunta, si me disculpáis. Sí, pero por creo supuesto. que De es hecho, yo interesante en cuanto que acabase digas... lo iba a decir porque Pues- hablaba de la movilidad, ¿no? Pero tú que le conoces mejor, por favor. No, por si cuenta. podías definir un poco qué es lo que hacéis y ahora Sí. entramos un poquito en detalle. ¿Verdad? Mira, Cler básicamente es una ingeniería, estamos especializados en estructuras de edificio y tenemos el centro neurálgico lo tenemos en España, concretamente en Murcia. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos los técnicos en España y van viajando, pues, porque los proyectos los tenemos fuera, tenemos proyectos en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay. Entonces van viajando, cada mes y medio aproximadamente viaja un técnico, se van alternando y hacemos que el ingeniero calculista esté siempre cerca del cliente en el proyecto. Y eso nos permite, bueno, básicamente ahorramos muchísimos costes al cliente, mejoramos los procesos, o sea, es un modelo de negocio, ya lleva muchos años haciéndolo de forma rentable y vamos, para mí el corazón de todo es esa movilidad, es trasladar el know-how que tenemos en España de tener buenas universidades, de haber tenido unos ciclos de construcción bastante expansivos que nos han permitido que se atesore mucho know-how en el sector y es de ponerlo a disposición de clientes en países donde no tienen o están empezando a tener ese know-how, pero lógicamente tienen una escasez. Y claro, al final lo que nos quitó la pandemia fue poder mover los técnicos. Nos encontramos con los técnicos, los que estaban fijos en un país, tenían que hacer funciones fuera de su zona de confort, valga el ejemplo, ¿no? Es decir, teniendo que hacer funciones financieras o teniendo que hacer otro tipo de funciones. Por eso digo que al final es un reto, pero es una oportunidad de hacer crecer al equipo en todos los sentidos. Y las decisiones, pues, como digo, fue mantener el equipo, fue presionar, sobre todo en la parte de mejora de proceso a nivel interno, en la gente que estaba más cercana a proyectos, y en la parte más técnica, presionar en la parte de I+D y en la mejora de las ofertas que ya teníamos hechas, optimizarlas para que cuando se pudiera otra vez visitar a los clientes, poder llevar propuestas con un valor bastante grande para ellos. Y eso se iba a traducir, y de hecho se está traduciendo en una mejora de las tasas de contratación, lógicamente porque las ofertas llevan una inversión en tiempo y en optimización que el cliente está valorando. Juan Andrés, comentabas que lo que antes era pues un punto a favor de pronto se convierte en una debilidad, ¿no? Con esta pandemia. Quiero preguntarle, voy a hacer la pregunta a Juan Sainz, es que como los dos sois Juan Andrés y Juan, y quería preguntarte, en vista de esto, ¿no? De este sector al que se dedica Juan Andrés y de que muchas veces pues lo que antes funcionaba muy bien, resulta que en medio de una pandemia nos hemos dado cuenta que de pronto empezó a funcionar, o sea, se han dado las vueltas las tornas, por así decirlo. ¿Cuáles son las empresas que mejor evolución han tenido en el BM Growth en una situación como esta? Pues, a ver, por dar datos, la verdad es que sorprendentemente vemos revalorizaciones en el BM Growth muy espectaculares y de hecho luego lo piensas y ves que hay compañías que este tipo de crisis, si lo saben gestionar muy bien, pues tienen fortalezas que les hacen destacar sobre otro tipo de empresas. Y por dar datos, las tres mejores a día de hoy en revalorización en el BM Growth son Lleida.net con un 645% de subida en lo que llevamos de año, que es multiplicar por más de 7 veces el precio que tenían a 1 de enero. Luego está Making Science con un 350%, Soluciones 480 sería la tercera con un 180% de subida. Es decir, en un año tan complejo, tan difícil y tan complicado, hay compañías que los inversores y el mercado las premia o por su fortaleza, por sus balances, por su modelo de negocio, por saber reinventarse, por saber afrontar una crisis como la que tenemos y el futuro, y las revalorizaciones, pues como vemos, es de multiplicar por 2, por 3, por hasta 7 veces el precio que tenían hace tan solo unos meses. Entonces creo que es espectacular y es algo muy a tener en cuenta. Bueno, Andrés, a pesar de las dificultades, vosotros habéis realizado este mismo año 2 operaciones corporativas. No sé qué nos puedes contar sobre ellas. Pues mira, lo primero, aclarar el punto de las dificultades. O sea, esas dificultades, como decía yo al principio, nosotros las hemos visto siempre como oportunidades, el poder resolver una casuística concreta. Básicamente, para que nos hagamos una idea, el año pasado hicimos una venta de 13,8, trabajando 12 meses, y este año vamos a estar en 10, trabajando 8. Es decir, no es que haya ido mal, simplemente tenemos ahí una ventana donde no hemos podido trabajar. Claro. No tiene más.
¿Qué hemos hecho durante todo ese tiempo? Optimizar. Y ahí entran las compras también. Nosotros ya teníamos previstas las compras, estábamos escudriñando el mercado desde hacía tiempo y cada una de las compras tiene un sentido estratégico en nuestro futuro como empresa que nos estamos, digamos, tecnificando o yéndonos hacia un sector mucho más tech, lo que llamamos Build Tech. La empresa CiviNet es una plataforma de dibujo online que tiene verticales sobre la parte de infraestructura y estamos desarrollando nosotros verticales para la parte de estructura. Lo que pretende ser es como el núcleo de donde tecnológicamente vayamos conectando toda la empresa. Y luego la parte de VT Lab, que está enfocada en la realidad virtual y la realidad aumentada aplicada al sector AECO, de arquitectura, ingeniería y construcción, pues básicamente es la que, si analizamos la pandemia y el problema que yo acabo de contar, la que nos da la solución, que básicamente es que podamos controlar a través de la propia realidad virtual con técnicos que estén en España, utilizando la tecnología, con drones, con cámaras, con técnicos de menos cualificación, podamos hacer casi una presencia de control, es espectacular, te digo. O sea, el que un técnico no tenga que desplazarse 12 horas de avión para hacer una verificación del armado de una torre, pues imagínate el coste que te puedes ahorrar, ¿no? En dinero, tiempo y la capacidad de desarrollo que tiene. Con lo cual, esa oportunidad nos surgió en medio de la pandemia y no lo dudamos. O sea, fue una compra que se decidió en la primera reunión que tuvimos con el emprendedor. En cuanto vimos lo que hacía, dijimos, esto es lo que necesitamos para evitar lo que ha pasado con la pandemia. Y hicimos la operación muy rápido. Yo por apuntar, y que creo que es muy importante en el BM Growth, las compañías como Cler, claro, es muy importante que realicen en este caso, dos operaciones corporativas, que no es fácil hacer una operación corporativa, hacer una compra. Por un lado se ve que piensan en el futuro y por otro lado tienen que tener un balance sólido y financieramente estar bien situadas, sin un excesivo endeudamiento, y poder hacer estas operaciones creo que es un mensaje muy bueno para el mercado. En este caso Cler, como digo, es pensar en el futuro y saber que es una empresa que está sólida financieramente. Entonces creo que a medio o largo plazo, si las cosas se hacen bien, pues este tipo de dificultades o crisis puntuales, que pueden ser 1 o 2 años, pues van a ser oportunidades muy buenas para compañías como Cler y otras en el BM Growth, que como hemos visto hay empresas que suele ser habitual que las que están bien financieramente y sólidas son las que a medio o largo plazo lo suelen hacer muy bien. Eso iba a preguntar precisamente ahora, cómo recibían los inversores operaciones de este tipo en el BM Growth, pero ya me ha respondido un poco Juan que bueno, que al final esto parece positivo a largo plazo. No sé cómo se recibió en vuestro caso, Juan Andrés, y Juan también, que conoce bien la empresa. Bueno, en nuestro caso es complicado porque nosotros el giro que le estamos dando a la compañía es un cambio bastante intenso. No sé encontrar la palabra precisa, pero pasamos de un modelo de negocio disruptivo, pero analógico, es decir, toda nuestra forma de emprender el negocio hasta en los últimos 9 años ha sido analógica. Sí que hacemos las cosas de forma distinta a cómo trabaja el sector y extraemos valor de un sector que está bastante comoditizado. Pero lo que estamos haciendo ahora es un giro rotundo hacia la tecnología. Estamos haciendo cosas con inteligencia artificial, estamos integrando cada una de estas empresas. A nosotros lo que nos falta ahora mismo, que es lo que toca y en lo que estamos trabajando, es comunicar muy bien hacia dónde estamos dirigiendo la empresa y por qué tienen sentido estas compras, por qué tiene sentido la inversión en I+D que se está haciendo, cómo alimenta el modelo de negocio, qué nuevos modelos de negocio nos va a permitir desarrollar. Todo eso tiene una labor casi didáctica, ¿no? Porque al final hay una percepción también sobre la empresa de que es una empresa, como digamos, muy tradicional, cuando no lo es, y eso hay que transmitirlo. El primer paso que dimos cuando publicamos el plan estratégico fue el cambio de la imagen corporativa. Esta imagen que veis detrás tiene apenas una semana de vigencia y hemos pasado a una imagen mucho más agresiva, buscando esa flexibilidad que tiene la empresa a la hora de cambiar de rumbo cuando tiene que hacerlo. Bueno, creo que es eso. Lo importante es la labor didáctica para que el inversor pueda entender hacia dónde vamos y por qué es tan interesante el camino que estamos emprendiendo. Desde luego es el momento, ¿no?, también de hacer ese cambio. Juan, no sé cómo lo ves tú, porque cuando acabe esto ya vamos a tener que estar en otro capítulo, ¿no? Es que suele pasar siempre, es que las crisis, aunque suene atópico, son oportunidades.
y el que se ha reinventado y el que sabe afrontarlas, pues es que al final va a tener unos años por delante muy buenos. Lo difícil es hacer las cosas bien y saber adaptarse. También hay un trabajo previo, cuando las cosas van bien, de prepararte para cuando las cosas vienen mal. Pues lo que digo, que las empresas financieramente estén bien, sólidas, aunque son empresas de crecimiento y que hay que entender la naturaleza de estas compañías, y por el lado inversor hay que también entender qué tipo de inversión es, la naturaleza, pues con unos movimientos muy fuertes en bolsa, porque estas compañías cotizan, pero todas las crisis son oportunidades, y cuando se hacen las cosas bien y afrontas esta travesía por el desierto, como si dijéramos, de 1 o 2 años haciendo las cosas bien, como dice Juan, explicando a los inversores, al mercado lo que estás haciendo, pues antes o después la recompensa llega y de manera espectacular. Pues mirando ya a futuro, Juan Andrés, acabáis de presentar un nuevo plan de negocio 2020-2023. ¿Cuáles son los principales objetivos de este plan y cómo vais a alcanzarlos? Bueno, el plan de negocio lo primero que hace es mostrar al inversor cuál va a ser el cierre bastante aproximado del 2020, para poder medir exactamente cuál ha sido el impacto. Yo el impacto lo resumo a que es un retraso, únicamente es un retraso en los planes que había inicialmente, en cuanto a la cifra de ventas, sobre todo. Pero si analizamos un poquito más en profundidad el plan de negocio, se ve perfectamente el impacto de todas las medidas que se han tomado durante la pandemia, de esa optimización de procesos, de la digitalización, y vemos cómo con unas ventas de 13,8 en el 2019 se consiguió una vida de 2,7, y cómo estamos proyectando con 13,5 4 millones de EBITDA en el 21. Es decir, hay una mejora interna, es tremenda, ¿no? Es decir, nos estamos yendo por márgenes de en torno al 30%. ¿Qué es lo que estamos aplicando ahí? Aparte de esta mejora de procesos, nos estamos centrando durante 2021 en mercados en los que ya estamos, a pesar de que hemos hecho mucha inversión durante el 2020 y tenemos capacidad para abrir nuevos mercados. Queremos paralizar la apertura de nuevos mercados hasta que tengamos claridad en cómo van a funcionar las fronteras. No es porque no tengamos capacidad de abrirlo, pero no queremos vernos en la situación de iniciar un mercado y que en mitad de la inversión, desplazando equipos, desplazando gente, se paralice. Y entonces la capacidad de reacción es muy limitada y nos puede costar mucho dinero, con lo cual preferimos esperar, y a medida que se vaya normalizando el tema de frontera y de vacunación y demás, pues ya tomaremos las decisiones. Los mercados están analizados, también hay que ver cómo sale cada mercado después de la pandemia, porque igual el mercado en el que te estás pensando al que te puedes dirigir, pues te encuentras que el impacto ha sido muy fuerte y no es el momento de entrar, y otros mercados lo han hecho mejor y pues es más interesante pivotar y moverse en otra dirección. Entonces creo que toca tener esa prudencia y la paciencia de ver qué está pasando antes de tomar decisiones precipitadas que pueden ser luego muy dañinas. Juan Andrés, hablabas de la importancia, ¿no?, de la comunicación. Yo le quería preguntar precisamente por eso a Juan de Udecta, para diferenciaros. ¿Qué importancia tiene la comunicación, ¿no?, el comunicar los planes de cara a los inversores? Es fundamental, y es que, claro, todas estas compañías, si están cotizadas, tienen una tarea clave, que es la de comunicar lo que están haciendo al mercado. Aparte de legalmente, tienen que comunicar sus hechos relevantes, sus operaciones, y todo está regulado por ley. A nivel de empresa y de compañía es fundamental la tarea de informar, y para eso tienen un departamento de relación con inversores, os apoyan de gente para dar a conocer todo lo que están haciendo, y es que es fundamental. Al final tienes inversores, estás en un mercado regulado y tienes que explicar muy bien lo que haces. Y hay veces que en crisis o en compañías que están virando o haciendo operaciones importantes o cambios de modelo de negocio, es básico el saber comunicar y el explicar a tus inversores y accionistas cuál es la evolución. Al final es un trabajo también de medio a largo plazo, es un trabajo que van pasando los meses, y a veces pues los resultados llegan 2 o 3 años después, pero tienes que estar esos 2 o 3 años explicando muy bien lo que haces. Al final todas estas compañías que cotizan lo tienen muy claro y saben que la relación con inversores y la comunicación es básico. Pues ya que estamos aquí, que tenemos este modesto altavoz, ¿qué mensaje les daríais ambos, principalmente Juan Andrés, a los accionistas e inversores sobre el futuro de Cler? Ya lo hemos comentado bastante, pero si tienes algún mensaje así más conciso, más claro. Bueno, pues el mensaje es sencillo. Es decir, Cler opera en
en un mercado como es el sector de la construcción, que es un mercado inmenso, es uno de los principales sectores a nivel mundial. La población mundial sigue creciendo, sigue habiendo necesidad de vivienda, de hospitales, de centros comerciales. O sea, es un mercado que va a seguir vivo durante muchísimo tiempo. Es un mercado que se está transformando en su componente más tecnológica, es decir, el proceso de tecnificación que vivió la industria en su momento, donde todo el control de procesos, de las propias herramientas tecnológicas que permiten desarrollar y controlar las cosas, están empezando a... Parece que se ha quedado, a ver, congelado. Como parte de... ¿Se me escucha? Sí, a ver si podemos... Sí, Juan Andrés, perdón, es que se había quedado congelada la imagen y por un momento nos hemos quedado sin escucharte, pero te estamos escuchando ya de nuevo perfectamente. Nada, te decía que el sector está en un proceso de transformación digital que ya vivió la industria en su momento y están llegando nuevas técnicas, nuevos procesos que van a cambiar el tablero del juego. Nosotros estamos en esa vanguardia de desarrollo tecnológico con soluciones que en su momento se darán a conocer y que nos van a poner en una posición muy ventajosa. Que Clear está, en mi opinión, bastante infravalorada a nivel de cotización. Yo creo que incluso con el negocio orgánico que venimos desarrollando, el valor que hay intrínseco en la acción es bastante importante y que a nivel orgánico vamos a seguir creciendo. De hecho, el plan de negocio está basado solamente en el crecimiento orgánico de la compañía en su actividad normal. No estamos teniendo en cuenta toda la mejora tecnológica que va a entrar en los próximos meses. Cuando seamos capaces de valorarla, ya haremos una mejora del plan y una explicación clara de por qué se mejoran esas cifras. Andrés, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, quería preguntarle a Juan qué evolución llevan los dos índices del BM Growth, ya que estamos hablando de este mercado. La verdad es que muy buena y la verdad es que las comparaciones son odiosas, pero comparándole con su hermano mayor, lo del IBEX 35, los índices del IBEX Growth Market le están yendo fenomenal. Por dar los dos datos, que hay dos índices, el índice IBEX Growth Market 15, que sería como el selectivo del mercado, con las 15 compañías que más negocian en el mercado, sube un 43% en lo que va de año. Es decir, es que un 43% está muy bien. Y luego el segundo índice, que es el IBEX Growth Market All Share, que es el que engloba todas las empresas en expansión, en este índice no hay SOCIMIS, el índice Growth Market All Share lleva un 32% de subida, englobando a todas las compañías, empresas en expansión del BM Growth. Entonces un 32% y un 42%, pues la verdad es que de media muy bien. Pues está fenomenal. Pues ya os voy a ir despidiendo. Juan Andrés Romero, presidente y CEO de Clear, mucho éxito con todos estos cambios, cambios que vienen para bien y porque son necesarios al final. Así que os deseamos todo el éxito desde aquí, desde negocios. Muchas gracias. Gracias. Y luego Juan Sainz de los Terreros, socio fundador de Udecta Corporate. Gracias por habernos acompañado también y por ponernos un poco en el mapa cómo está funcionando, ¿no?, este BM Growth, que a veces se nos olvida porque, como tú decías, miramos todo el tiempo al hermano mayor y, oye, ahí están las cifras. Si las puedes repetir, ahí mirando a cámara. Un 42% del IBEX Growth Market 15, el selectivo de este índice, con un 42% de subida, y el índice que engloba a todas las compañías, un más 32%. Pues ahí están los números, así que, oye, BM Growth, un mercado a tener en cuenta, sin duda. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Bueno,